¿Alguna vez han sentido esa sensación? Es como un vacío, ¿no? Un momento en el que nada parece atrapar nuestra atención. Bueno, esa sensación tan universal es algo que siempre intentamos llenar. Pero, ¿y si la hemos estado viendo de la forma equivocada todo este tiempo? Vamos a darle una vuelta a esta idea, porque ¿qué tal si el aburrimiento no es la enfermedad, sino el síntoma? La filósofa Josefa Ros Velasco nos propone justo eso, que es una señal, una especie de mensajero que intenta decirnos algo súper importante sobre nuestra vida. Pensemos en el aburrimiento como una alarma de incendios. Claro, el sonido es molesto, nadie lo quiere oír, pero su función es vital. Nos alerta que algo no va bien, que nuestra conexión con lo que nos rodea de alguna manera se rompió y necesita que le pongamos atención. La clave aquí es aprender a distinguir qué tipo de alarma está sonando. Y es que antes de intentar descifrar el mensaje, tenemos que entender que no todas las alarmas suenan igual. Hay diferentes tipos de aburrimiento y, créanme, reconocerlos es el primer gran paso para saber qué hacer. Básicamente, hay 3 tipos. Primero, el aburrimiento situacional. Este es el que todos conocemos. Estás en una reunión larga y desconectas. Es una señal sana que nos dice, oye, busca algo más interesante. Luego, la cosa se complica con el crónico. Aquí la fuente ya no es externa, sino interna. Es una tendencia a aburrirse de la que es muy difícil salir. Y por último, el más peligroso de todos, el aburrimiento profundo o existencial. Es cuando la vida misma, en su totalidad, parece perder el sentido. Y lo más loco de todo esto es ver cómo ha cambiado lo que pensamos de esta alarma a lo largo de la historia. Pasó de ser un pecado terrible a casi una marca de genialidad. Es un viaje fascinante, así que veamos cómo pasó. La historia del aburrimiento es de verdad una montaña rusa. En la antigüedad era un vicio, una falla personal. Luego, la Edad Media lo subió de nivel y lo convirtió en un pecado mortal. Pero de repente, ¡pum!, llega el Renacimiento y lo transforma en una señal de intelecto, hasta que el romanticismo lo bautiza como la gran enfermedad del siglo. Un cambio radical. Para los antiguos griegos y romanos, la cosa era simple. Si estabas aburrido, le estabas fallando a tu comunidad. Se veía como pereza o egoísmo. Los emperadores romanos lo entendieron tan bien que inventaron la famosa política de pan y circo, o sea, mantener a las masas entretenidas para que no pensaran de más y no causaran problemas. Pero el giro de 180 grados vino aquí. En la Edad Media, al aburrimiento se le llamaba asedia, y era un pecado capital, una tentación del diablo que atacaba a los monjes en sus monasterios. La cura, oración y trabajo. Pero llega el Renacimiento y todo se voltea. Ahora se llama melancolía, se considera un desequilibrio físico, y de repente se pone de moda. Ser melancólico era señal de ser profundo, creativo o inteligente. Y con esto llegamos a los románticos. Ellos no solo aceptaron el aburrimiento, sino que lo abrazaron como si fuera una medalla. Esta frase del poeta Rimbaud lo captura todo, ¿no? Ese hastío, ese tedio de vivir, que se convirtió en la firma de toda una generación de artistas. Y justo cuando parecía que el aburrimiento era cosa de poetas y aristócratas, todo cambió. Dejó de ser un privilegio de unos pocos para convertirse en la experiencia de todos. Así de simple y así de potente. El trabajo en las fábricas, mecánico, repetitivo o monótono, hizo que el aburrimiento se esparciera como un virus. Ya no era una enfermedad de ricos, sino una condición que afectaba a todos por igual, de arriba a abajo. Se democratizó. Claro, si tienes un problema masivo, necesitas una solución masiva. Y así, ¡boom!, nace la industria del entretenimiento. Todo un sistema diseñado para una sola cosa: silenciar esa alarma del aburrimiento en millones de personas. El objetivo era mantener a las multitudes entretenidas para que siguieran siendo productivas. La psicología moderna nos da una pista de por qué pasa esto con la teoría del flujo. Piénsenlo así. Nos aburrimos cuando una tarea es demasiado fácil para nosotros. No hay reto. A eso se le llama hipoestimulación. Pero ojo, también nos aburrimos si la tarea es demasiado difícil y nos frustra. Eso es hiperestimulación. En los dos casos, el flujo se rompe.
y aparece el aburrimiento. Y aquí viene la gran paradoja de nuestra era. Resulta que el intento constante por escapar del aburrimiento a través del entretenimiento masivo se volvió, pues, aburrido. El ocio programado, predecible, se empezó a parecer demasiado al trabajo en la fábrica, creando una angustia todavía más profunda. Pero esperen, porque el aburrimiento no es solo una cosa personal. ¿Qué pasa cuando una sociedad entera, una civilización completa se aburre? Bueno, pues ahí se puede convertir en un motor de cambio histórico. Es una pregunta fuerte, ¿no? La idea de que lo que realmente mueve la historia no es el progreso ni la economía, sino el simple y llano hartazgo colectivo, el aburrimiento de una sociedad que ya no aguanta más su presente. Si miramos la historia, este patrón se repite. Los antiguos se cansaron de sus deberes cívicos. La gente en la Edad Media se hartó de una religiosidad asfixiante. Y en la era moderna, la gran revuelta ha sido contra el trabajo sin sentido y el consumismo vacío. Parece que el aburrimiento crónico a gran escala ha sido la chispa de enormes cambios sociales. El filósofo Alberto Moravia lo resumió perfectamente con esta frase. Él decía que el motor de la historia, lo que nos empuja hacia adelante, no es otra cosa que el tedio, el cansancio de una sociedad con su propia rutina. Entonces, si el aburrimiento es esta alarma tan potente, tanto a nivel personal como colectivo, ¿qué hacemos con él? Bueno, la respuesta no es apagarla a toda costa. La respuesta es aprender a escucharla. La filósofa Ros Velasco le pone un nombre genial, dolor conveniente. Y tiene todo el sentido. Sí, es un dolor, no se siente bien, pero es conveniente porque tiene una función. Nos hace darnos cuenta de que algo anda mal y nos empuja a actuar para mejorarlo. Es, por así decirlo, un dolor que juega en nuestro equipo. Y con esto llegamos a la pregunta del millón para nuestra época. ¿Qué pasa si usamos el entretenimiento constante, el scroll infinito en el celular, para anestesiar esa señal? ¿Corremos el riesgo de volvernos totalmente complacientes? Si dejamos de escuchar la alarma, podríamos perder nuestra capacidad de reaccionar, de cambiar, de mejorar. Así que la solución no es ni eliminar el aburrimiento, ni tampoco buscarlo a propósito. La clave, como en casi todo, está en el equilibrio. Hay que aprender a tolerarlo, sin rendirse, a escuchar qué nos quiere decir y algo súper importante, hay que desestigmatizarlo. Poder decir estoy aburrido sin sentir vergüenza. Así que, para cerrar, les dejo esta idea. La próxima vez que aparezca esa sensación de vacío, en lugar de sacar el teléfono inmediatamente, ¿qué tal si nos detenemos un segundo y nos hacemos la pregunta? ¿Qué es lo que esta alarma, qué es lo que este aburrimiento me está intentando decir? La respuesta quizás podría ser el inicio de algo completamente nuevo.